Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo que os voy a hablar un poquito del trauma, ¿vale? Bueno, antes que nada me gustaría aclarar un poco porque creo que hay un poco de confusión con trauma, ¿no? Normalmente asociamos trauma a un evento, un terremoto, un tsunami o algo así, ¿no? De esa magnitud. Pero trauma no es el suceso, ¿vale? Trauma es la herida, ¿vale? Eso que deja en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, ese evento o suceso que pasó, ¿no? Y eso es como que siempre asociamos trauma a algo muy grande y no, a veces pequeñitas cosas pueden volverse un trauma. Quiero decir, eso va a depender del sistema nervioso de cada persona, es decir, del umbral, ¿no? Que tenga, la capacidad que tenga el sistema nervioso de esa persona para poder procesar eso que ha pasado, ¿no? Cuando tenemos un trauma, la capacidad del sistema nervioso se ve sobrepasada, ¿vale? No es capaz de digerirlo, entonces pueden pasar varias cosas. Uno, que disociarnos, es decir, cuando el cerebro, que solo está preparado para sobrevivir, no para ser feliz, vive algo que le queda muy grande, o sea, eso no se procesa, ¿vale? Cuando tenemos trauma, se queda en la memoria a corto plazo y no pasa a la memoria a largo plazo, ¿vale? El sistema nervioso se ve sobrepasado, entonces se disocia, es decir, eso no se procesa, ¿vale? Queda ahí en el cuerpo, ¿vale? Se disocia, se fragmenta, se desorienta, ¿vale? No estamos, digamos que cuando hay trauma, no estamos en el aquí y el ahora, no, estamos en el pasado, en el futuro, ¿no? A veces trauma puede ser un accidente de tráfico, ¿no? Porque es algo que es de repente y colapsa el sistema nervioso, ¿no? Quizás. Y bueno, también hay personas, quiero decir, no solo es el evento, sino, quiero decir, lo que decía antes, el sistema nervioso de cada persona, la capacidad que tenga, ¿no? Porque dos personas pueden estar en un accidente de tráfico, sufrir el accidente y a lo mejor una va a desarrollar trauma y la otra no, ¿vale? No tiene por qué las dos personas tener trauma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos trauma y nos disociamos, nos desconectamos, no estamos en el aquí, en el ahora, sino que estamos en el presente, en el pasado, ¿no? Ahí, digamos que hay esa activación, el sistema nervioso está viviendo eso como si estuviera pasando ahora, ¿no? Porque el cerebro no tiene la capacidad de distinguir si esto es un peligro real o es imaginario, ¿no? Esto lo vemos cuando hay una ansiedad. Una ansiedad es cuando tenemos una ansiedad diaria, ¿no? Que nos influye en nuestra vida, es porque hay una activación, quiero decir, el cerebro está viendo peligro, peligro, peligro por todos lados. Hay esa activación del sistema nervioso, ¿no? Que a veces puede ser, ¿no? Hay veces que ese trauma puede quedar en el cuerpo, digamos, como desactivado y a veces puede activarse por pequeñas cositas, ¿vale? Esto también pasa mucho, ¿no? Lo veo en pacientes que dicen, no, es que a mí me ha venido la ansiedad y no sé por qué, ¿no? Vale, pues quizá tenemos que revisar esa historia personal del pasado y ver qué conexión, qué se ha activado ahí, ¿no? Porque a veces es, no sé, una imagen, un recuerdo, un olor, ¿no? Que el cerebro, el sistema nervioso dice, esto yo ya lo viví antes, ¿no? Y se activa. Se activa y entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Ansiedad, depresión, ¿y cómo se vive esto, no? Palpitaciones, se me acelera el corazón, sudoración, mareos, ¿no?
Creo que la mayor parte de la gente hemos tenido ansiedad y sabemos de estos síntomas que son muy típicos, ¿no? Dificultad para respirar, ese miedo a morirte, ¿no? Pues eso es lo que pasa cuando hay trauma, ¿no? Y a veces pues puede ser un trauma, un evento que pasó una vez y ya, o puede ser que sea un trauma tipo 2, que es un evento que pasa varias veces, ¿vale? Y con esto creo que queda un poquito claro lo que es el trauma y cómo se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Y qué va a pasar en nuestra vida diaria, cómo nos va a afectar en nuestras relaciones, ¿no? Porque evidentemente cuando tenemos esos malestares ahí, pues cuando estamos en alerta todo el tiempo la cosa no funciona, no va bien, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué hace el cuerpo? Pues ansiedad, depresión y diferentes patologías, ¿no? Dolores y demás, ¿vale? Entonces, bueno, vale. Decir que todo el mundo tenemos traumas, aunque a veces no lo sepamos, así que no pasa nada, ¿vale? Decir que tenemos un trauma, porque a veces trauma es también lo que faltó, ¿no? Es decir, esto se ve mucho en estudios que han hecho de niños que han estado en orfanatos y que no tenían contacto, digamos, de cariño. Pues esto se vio mucho, ¿no? Esos niños se traumatizaron, ¿no? Y esto incluso lo podemos ver en pruebas de imagen, ¿no? Vemos que estructuras del cerebro que vemos diferencia, ¿no? Con unos niños que se han criado con su papá y mamá, ¿no? Que se ha instaurado ese apego seguro, ¿no? ¿Vale? Entonces, trauma también puede ser eso, ¿no? Lo que le faltó, ¿no? Esa herida que queda ahí en el interior. Bueno, y espero que eso que haya quedado claro. Y os voy a dejar una práctica, porque cuando tenemos trauma, evidentemente, a ver, hay que tener en cuenta, el sistema nervioso ya está sobrepasado, entonces se trata de trabajar con el cuerpo y la mente y trabajar de un modo amable. Es decir, una persona que está activada, no le puedes activarla más, ¿vale? Entonces siempre es importante ver, ¿no? Hacer una valoración de cómo está la persona, qué nivel de activación tiene y demás, ¿no? Saber cómo está su sistema nervioso, ¿no? Y ir contactando con esas pequeñas sensaciones que van apareciendo en el cuerpo, ¿no? Es decir, se trata de conectar de nuevo con el cuerpo, ¿no? Trauma era una desconexión del cuerpo, una desconexión, una disociación, ¿no? Y lo que vamos a hacer para trabajar el trauma es ir poco a poco, es decir, siempre tenemos que tener en cuenta eso, si nos sobrepasa, si sentimos que es demasiado, no, ¿vale? Vamos poco a poco, ¿vale? Porque cada vez que conectamos con nosotros, con esas sensaciones, vamos permitiendo que se libere esa energía, que realmente lo que las palpitaciones y toda esa activación del cuerpo es esa energía de ese evento que no se ha procesado, es lo que está ahí, ¿no? Entonces necesitamos ayudarle al cuerpo, porque esto ya es innato, quiero decir, nosotros ya venimos programados para sanar. Entonces simplemente se trata de ayudarle al cuerpo, ¿no? Decir, bueno, estoy aquí, no pasa nada, estamos seguros, y ir ayudando a que procesar eso, ¿no? Eso que quedó ahí, que no pudo procesarse en su día porque bien no teníamos recursos o porque sí, porque pasó demasiado rápido y demás, ¿vale? Entonces eso es básico cuando tenemos trauma,
volver despacio, siempre con amabilidad y volver al aquí y a la ahora, ¿no? A conectar con el cuerpo, ¿vale? Entonces, os voy a dejar una práctica que se trata un poquito de conectar con una sensación desagradable en el cuerpo y ir oscilando, ¿no? Pendulando con otra sensación agradable en el cuerpo, ¿vale? Y creo que os va a ayudar mucho a trabajar trauma o va a ser un principio, ¿no? También para ponernos en contacto con el cuerpo, que a veces estamos muy desconectados, ¿no? Que esto lo vemos mucho también, ¿no? Cuando miramos el móvil, ¿no? Esas son formas también, ¿no? A veces de desconectarse del cuerpo, ¿no? Estar mirando el móvil y demás, ¿no? A veces sí, a veces son formas de evadirse de lo que hay, ¿vale? Entonces, el ejercicio que os voy a dejar es eso, se trata de notar las sensaciones incómodas y ir trabajando también con las agradables, ¿vale? Para no sobrepasar el sistema nervioso. Y importante que lo hagáis en un lugar bien solos o acompañados, quiero decir, como os sintáis mejor, pero que sea en un lugar que os sintáis seguros, ¿vale? Y que estéis cómodos y nada, ¿vale? Cualquier cosita, si necesitáis comentarme cualquier cosa o demás, sabéis que me podéis escribir por Instagram y bueno, TikTok, YouTube, me podéis escribir, ¿vale? El nombre es The Work with Chana, ¿vale? Y nada, os dejo el siguiente vídeo, ¿vale? En mi canal. Espero que os ayude.